Bienvenidos a HDX, Human Design Experience. Yo soy Adrián Ladrón de Guevara y hoy estamos grabando desde diferentes lugares. Hoy nos sacaron de nuestros hábitats normales y hoy yo me encuentro muy biofílico. José Luis. Yo igual, yo vine a salvar a Mika y dije, pues de aquí me quedo. Este es mi sueño, en quedarme en casa y en la casa del árbol. Jaime. Hola, saludos de aquí desde su casa en algún lugar de México. Y hoy tenemos invitado especial. Hoy tenemos de invitado especial a Lalo. Lalo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación a este increíble podcast, igual transmitiendo desde algún lugar de La Mancha. Bienvenido, Lalo, pues, te queremos. Gracias. Te queremos, Lalo. Pues bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar de lo que todos pensamos y nadie dice nada. Durante estos días nos han escrito por diferentes medios, nos han escrito por diferentes canales, muchas dudas, muchas inquietudes acerca de Agile, por un lado, toda esta burbuja que existe de agilidad y de design thinking. Y realmente lo que queremos hacer con este podcast es precisamente hablar acerca de estos dos grandes temas y ver realmente, pues, ¿qué opinas, José Luis? Si es una moda, si es cultura, si es un proceso, si va a desaparecer, si se tiene que habilitar, si se tiene que... ¿Qué va a pasar con esto de Agile y de Design Thinking? Bueno, moda, siempre cuando se dice moda es por un término más o menos despectivo, ¿no? Como que es efímero y que va a pasar. Y lo que hace Agile, pues justo es mirar del pasado. Ahora profundizaremos más, pero herramientas, metodologías que vienen hasta de la calidad total. Los Kanban famosos, por más que sean aplicaciones modernas, eso lo inventó la Toyota después de la Guerra Mundial, ¿no? Y así va avanzando el conocimiento de forma espiral, retomando del pasado lo mejor y mirando hacia el futuro. Para mí sí representa, digamos, la historia del pensamiento del management, te digo, desde finales, yo creo que del siglo pasado, y por supuesto integrando todos los elementos del pensamiento de diseño, ¿no? Y bueno, ya profundizaremos, pero yo creo que sí se queda, y evidentemente en el sentido de la moda en cuanto a efímero, es evidente que vendrá luego alguien y pondrá otro término que recupere la esencia del movimiento Agile y le dé otra dimensión, seguramente interestelar. Total. James, ¿qué va a pasar con esta hiperaceleración digital que tuvimos todos, ¿no? Que tuvieron los 8,000 millones, más de 8,000 millones de personas en todo el mundo que padecimos de lo mismo? ¿Qué va a pasar con esto? Siempre decimos pasar a la acción, pero ¿cuáles son tus primeros pensamientos cuando chocas el tren de la agilidad con Design Thinking? Creo que uno de los primeros insights que se me viene cuando hablamos de esta aceleración hacia la parte digital es que más que evolucionar, nos adaptamos. Y es muy diferente. O sea, nos adaptamos a una circunstancia que de una u otra manera nos aceleró, pero no fue un proceso evolutivo. Y esto lleva retos y lleva aprendizajes. Entonces creo que hoy donde tendríamos que centrarnos o empezar a comprender es qué hemos perdido de la evolución y qué logramos en la adaptación. Porque la evolución nos permite de una u otra manera adquirir conocimientos que permiten una evolución mucho más madura. Y quiero retomar rápido antes de irnos, porque me encantó lo que decía José Luis. Venga. Un poco ahí, retomando este tema de la agilidad, de la pregunta que le hacías a José Luis, me puse a pensar, hace 10 años tuve la oportunidad de trabajar en Nestlé y en Nestlé siempre decíamos, a nivel, los line managers, siempre decíamos que el mercado estaba corriendo y que los ejecutivos estábamos caminando, estábamos gateando y el mercado corriendo. Y van varios años que hay una corriente que habla de centricity en el consumidor, ¿no? Y esta
esta obsesión en entender las verdaderas problemáticas, las verdaderas necesidades del cliente, pues nos han llevado a caer en esta agilidad o tratar de correr al mismo tiempo que el cliente. Pero de la misma manera, como la agilidad ha ido tomando poder, hoy en el mundo empieza a nacer esta corriente de pensamiento catedral, ¿no? Esta corriente de pensamiento, y cuando hace la referencia hacia las catedrales es por cuánto tiempo se tardaban en construir una catedral. La de Barcelona sigue en trabajo. Exactamente. Entonces, precisamente porque el pensamiento catedral de una u otra manera nos permite construir también con una visión estratégica. Entonces, probablemente en los próximos años vamos a ver una gran lucha entre la agilidad centrada en el cliente y en las necesidades inmediatas, y por el otro lado un pensamiento mucho más catedral con un foco hacia la parte estratégica. Bueno, para variar en este podcast, lanzamos una pregunta, uno no contesta la del otro, el otro contesta la del uno, entonces para no perder ya la tradición, pues vamos a seguir no contestando lo que nos pregunta Adrián. Y si es que con la distancia todavía uno se... Con la distancia peor todavía, ¿no? Entonces, sí, Adrián pregunta y nosotros contestamos lo que se nos pega la gana. Exactamente. A ver, algo, es que dijiste, bueno, no puntualizaciones, sino agregarle, además de Customer Centricity, también Employee Centricity. Para mí, el enfoque a la persona en un sentido profundísimo, que ahí, a ver, Human-Centered Design, o sea, finalmente el Design Thinking parte de eso, parte de la persona, el diseño centrado en la persona. Pero si nos vamos al DO, a procesos de transformación anteriores, pues es la psicología personal centrada en la persona. Al final del día, creo que si bien está retomando como si fuera un coche escoba todos estos elementos, como nunca en esas circunstancias que hablas, Jaime, de transformación y de cambio, se está poniendo a la persona en el centro. Bien sea el empleado, bien sea el cliente, ¿no? Se me hace sumamente relevante el que parece que ahora sí va en serio. Pero bueno, ¿y tú qué crees, Adrián? No sé si me quieras contestar, pero te regreso la pregunta. ¿Crees que es una moda el pensamiento agile? No, a ver, yo creo, y se lo dicen a alguien al acelerino, ¿no? Que me dicen algunos amigos el acelerino. Pero a ver, más allá de una moda, es prácticamente un lifestyle, es un mindset, es un levantarte y predicar. No quiero decir casi llevando como una religión o como un mantra que pueda llegar a tener. Sin embargo, creo que algo muy relevante que hemos estado viendo y por eso que nos acompaña aquí hoy de invitado especial, Lalo, es precisamente, veíamos esta tendencia de agilidad, ¿no? Ya veíamos como desde el año pasado, en los primeros meses, veíamos como este rush que venía por atender las cosas de manera ágil. Y bueno, Design Thinking, que ya lleva unos cuantos, varios años, y que ha venido mutando y que ha venido teniendo estos remixes, ¿no? Y en el momento de estar realizando estos approach con diferentes clientes, que ahora vamos a contar algunas anécdotas que tenemos, se nos ocurrió cruzar estos dos trenes, ¿no? ¿Qué pasa si le aceleramos aún más fuerte la agilidad y le aceleramos al doble a Design Thinking, ¿no? ¿Cómo a través de este diseño empezamos a diseñar soluciones de una manera co-creativa y cómo le ponemos el acelerador para que sean accionables, puntuales a través de iteraciones? Pero Lalo, cuéntanos, ¿qué se te vino a la mente cuando empezaste a crear y cuando empezamos a crear este programa de Lego Agile Thinking? Porque le pusimos ahora una fuerza, porque encontramos unas similitudes bastante interesantes. Cuéntanos, Lalo. Sí, la verdad es que está increíble ahora que están preguntando y que contestan preguntas que no les hacen. ¿Tú de qué quieres hablar? ¿Quieres hablar de tu libro? ¿Qué quieres? Me encanta pensar que la metodología de Agile en realidad estaba adelantada a su tiempo, ¿no? Ya mencionaba José que justamente se crea en Toyota por allá de 1945, pero tienen que suceder la hiperinformación, la hiperconectividad, toda esta parte de aceleración de las nuevas generaciones, del Internet, de la computación,
el abaratamiento de la tecnología para poder realmente llegar a una metodología ágil, ¿no? Era como si hubieran creado una metodología que era imposible hacer en su tiempo, que prácticamente era imposible, porque por más que lo intentaran, se estaban creando procesos, se estaban creando formas de trabajo aceleradas en ese tiempo, pero que al mismo tiempo eran producto de lo que había creado Henry Ford en 1900. Entonces era como, para mí es una metodología creada fuera de su tiempo. Y por otro lado, a nosotros nos llega este insight que al final de cuentas, al ser Latinoamérica, sigue siendo un batazo de lo último del mundo que le falta acelerarse, ¿no? Al final de cuentas somos una economía que no termina de emerger, y la metodología Agile nos llega ya al final del cuadrangular, ¿no? Entonces, sí, estos insights que nos llegan de las empresas que al final son clientes internacionales que tenemos, es esta aceleración de querer tener estos proyectos cada vez más rápidos y con una iteración constante. Por eso es que se crea el producto, ¿no? Al final de cuentas se crea con esta necesidad de querer subirse al tren de su empresa internacional, que por otros lados seguramente ya tienen varios años con esta metodología, ¿no? Pues fíjese, Lalo, yo quisiera retomar de tu comentario. Justo Agile nos evoca la propia palabra y el éxito, inclusive mnemotécnico, ¿no? Que te evoca es agilidad, aceleración, pero yo no creo que esa sea la principal ventaja. Yo creo que la principal ventaja de Agile Thinking o el pensamiento ágil tiene que ver con el cambio que decías en la cultura. O sea, para mí, y retomando e integrando la primera pregunta, yo creo que lo que va a trascender en el tiempo es lo que de cambio cultural tiene que ver con el liderazgo, con el trabajo, con las células, con lo transversal. No digo que no se aceleren ciertos procesos de cambio, pero para mí, dicho en la propia fortaleza del concepto, tiene el lado sombra, que es un reduccionismo a pensar que agilidad tiene que ver con hacer las cosas o rápidas o casi al ahí te va y no terminadas, sino para mí lo que subyace profundísimamente es una transformación profundísima, pero profundísima desde las creencias más arraigadas de la cultura. Y no es porque quiera llevar a mi terreno, que además, que es el de la cultura, es porque para mí lo que tiene de positivo Agile, más allá de sus metodologías diversas, Canvas y demás, es el cambio en la cultura. Y recuerdo, y no sé si le tiendo ahí la mano a Jaime, tenemos una promesa en los productos de HDO, que es que la cultura con el tiempo genera resultados, ¿no? Y yo siempre había dicho pues que esta metáfora de que la cultura es a fuego lento, ¿no? Es algo muy bonito, sabroso, ¿no? Que hay que cocinar poquito a poquito, ¿no? Y entonces, a finales del año pasado ya Jaime me retó y dice, ¿pero por qué a fuego lento, no? Mi primera respuesta es que la cultura no es... No, exactamente, la cultura no es un tema de microondas, ¿no? Pero me dejó pensando, ¿no? Y es cierto que la cultura con el tiempo genera resultados nada más que con años luz de velocidad que le vamos a dar, ¿no? Que es justo una transformación profundísima de las creencias, especialmente de los líderes, que rompan las estructuras para crear condiciones de trabajo centradas evidentemente en el empleado primero, centradas en el cliente después, pero que sean fruto de esas iteraciones más efímeras, que den soluciones de corto plazo, y con la paradoja, y luego lo retomamos si quieres, Jaime, esta parte catedralicia del propósito, ¿no? Sí, y fíjate, justo eso que dices, José, un poquito para encuadrar el tema de Agile Thinking, un poco la definición y cómo la conceptualizamos. Al final del día se habla mucho de implementar, ¿no? Fuera de otras metodologías como esta. Y aquí es la habilitación, siempre la implementación es como un top-down, como algo que es el libro a correr, es el primer Q, es el playbook, vámonos, ¿no? Y la metodología ya le habla muchísimo de la habilitación, de poder desbloquear el potencial de todo el equipo, de los squads, de las tribus que vayan teniendo. Pero hay algo súper relevante que me gustaría aventárselas así, balón de bote pronto, ¡pum! Que es... Te vamos a contestar otra cosa. Exacto. Y voy a estar contigo, cabrón. Y voy a estar contigo, James. Para que sea chinga. Eso, Miguel. ¿Qué desaprendiste en el año pasado? El cambio.
y lo hemos platicado en algunos otros podcasts, la percepción y el entendimiento del cambio como lo teníamos. O sea, gracias a viendo lo positivo del tema del COVID y de todo lo que hemos vivido en el año pandémico, el cambio acompañaba muchos miedos. O sea, las organizaciones estaban de una u otra manera en una zona de confort. Y el cambio hoy ya no lo vemos como algo retador, como algo necesario, que se tiene que planear. Es simplemente hace el cambio, o sea, ejecuta, pasa a la acción. Creo que esa parte es uno de los grandes avances que hemos tenido, la percepción del cambio. Y lo decía José Luis, retomando el tema de la cultura, de repente es, para que exista un gran cambio tenemos que construir y hay que hacer rituales y hay que comunicar y hay que mandar a buscar a los líderes y hay que sensibilizar. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo, o sea, exactamente, hay que hacerlo. Pero hay un temor, o sea, hay temor todavía en algunos líderes en el cambio. Yo a veces nos hacemos viejos en el escritorio, a veces nos hacemos viejos en nuestras creencias. ¿Qué desaprendiste, Lalo, el año pasado? Ya te di mucho tiempo, ¿eh? Ahora sí se congeló. Tú, José, ¿qué desaprendiste? Pues fíjate, me acabo de aprender y desaprender al mismo tiempo en un pequeño bucle, porque si bien hace un ratito cuando hablaba de agilidad decía que no era tanto la rapidez, sino la profundidad de la transformación, y recuerdan que hicimos el episodio del tiempo, ¿no? Donde decíamos que el tiempo en el fondo es la medida del cambio. Y lo que yo aprendí y desaprendí justo es a la concepción del tiempo. Fue, no sé, muy, muy ilustrativo. Y cuando me refiero del tiempo de desesperanza y de esperanza, del sueño, de la jornada laboral, de las juntas, que también hemos platicado creo que en algún episodio. ¿Por qué las juntas tienen que ser de 1 hora? Ahora que las hemos pasado a Pomodoro Technique, a 30 minutos con 5 de descanso, se me hace increíble. ¿Por qué sigue la gente? Ahora solo tenemos juntas de 1 hora con nuestros clientes. Porque la verdad, o sea, y hasta cuando yo veo 1 hora en el calendario digo, qué raro, una hora, ¿para qué tanto tiempo, no? Y también hemos platicado, y seguramente tengamos que hacer un episodio especial, el 4-day week, ¿no? El habernos dado cuenta que podemos hacer un sprint de lunes a jueves y saborear con la misma intensidad viernes, sábado y domingo. Yo creo que en ese proceso de desaprender para volver a aprender, yo creo que esto último va a pasar a la historia no nada más de mi vida personal, familiar, por supuesto con ustedes, de cultura de trabajo, sino creo que a la humanidad, no en un sentido pretencioso, sino de que si somos capaces de transmitirlo, verdaderamente me di cuenta que llevábamos, no nosotros, ni yo, que tampoco tengo tantos años, pero 100 años trabajando igual, de lunes a viernes, más o menos jornadas de 8 horas. ¡Qué antiguo, qué bruto! Entonces, para mí, el concepto del tiempo como medida del cambio, de la transformación, en el sentido uno a lo que dice Jaime, pero como si y esto es de Dani, de nuestra compañera, la línea del tiempo se rompió. ¡Pum! Y a partir de ahí los minutos, las horas, los días, las semanas, el año y la vida cambió definitivamente. Muy bien. Lalo, ¿qué desaprendiste? Lo más importante, que me parece que va muy conectado a lo que dicen Jaime y José, es el trabajo en equipo. Para mí fue un rediseño del trabajo en equipo. Fue poder trabajar a distancia con personas que llegaba en algún punto de la nueva realidad, ya no sabías ni era un tema el dónde vivía el compañero. Y de repente te das cuenta que tienes compañeros trabajando en Colombia, aquí en HD, en Chiapas, ¿sabes? En Cancún, en Toluca. Era como que estábamos tan acostumbrados a tener a nuestro equipo a nuestro alrededor que era obvio que vivían dentro de la ciudad o al menos cerca, ¿no? Y de repente, cuando sucede la pandemia y las fronteras se rompen, ¿no? Y las empresas empiezan a dar cuenta que pueden contratar a gente de Timbuktu, ¿no? En realidad,
pues no me importa, porque lo único que necesito es que tenga buen internet, ¿no? Eso para mí fue el aprender a trabajar con gente de otro lugar, ¿no? Y quisiera sumar un poco lo que están y redondeando un poco todos los comentarios con algo real que está pasando, y se lo estoy diciendo porque me está entrando ahorita un correo de Jorge Sotelo de Audi. Saludo, Jorge, espero que lo veas después, que nos mandó una junta en viernes. Ándale. Y pasó después media hora y fue como pero no trabajan, ¿verdad? Y me acaba de quedar ahorita la junta para verla ya la siguiente semana. Entonces, realmente Qué bueno, se la regresaste. Tener, muy bien. Exactamente, se la regresé, rechazada. El impacto que puede llegar a tener un poco ese efecto de radiadores, que es algo también muy puntual de la metodología Agile, cómo somos esos, como las películas de Pay It Forward, ¿no? Cómo vamos precisamente replicando y casi permutando estos pensamientos que tenemos dentro de HD, ¿no? Más allá ¿puedo aprovechar? de lo que acabamos... Venga. Bueno, aprovechando lo que dices, es que hoy me di cuenta en una junta que, y ni modo, o sea, ya saben que aquí hay que decir lo que hay que decir, ¿no? Digo, exacto. Apelo, por favor, Juan Domínguez de Citibanamex. Solo nos queda una persona en el despacho, que es Erika, que es un impact que tenemos ahí, que dice, no, yo soy la única que trabajo aquí los viernes, ¿no? Entonces, hacemos un llamado encarecido a Citibanamex y en particular a Juan Domínguez, que tan querido y tan amado por todo el despacho, que por favor, al rato pasamos el 4-Day Week a Citibanamex, pero de momento liberen a Erika. Perdón. Un pedimento. Ahí nos comentas, Juan. Seguramente te vamos a taguear. Así es. Pero perdón, te interrumpí, Adrián. No, tan hambre. Pues este podcast es para eso, para sumar y para empezar hablando de C y terminar hablando de T. Entonces no pasa absolutamente nada. Pero encuadrando un poco el tema de esta metodología que desarrollamos, que ya estamos a nada. Estamos a días de lanzar Lego Agile Thinking. Cuéntanos, Lalo, un poco este proceso que creamos, este journey que se creó, y cuáles serían como esas etapas o esos milestones que se van a ir teniendo de personas que no conocen nada de la metodología, o sea, desde un cero, ¿no? Hasta personas que prácticamente ya han tenido un acercamiento más profundo o que inclusive han habilitado ya ciertos proyectos. ¿Cómo van a poder vivir este journey? Cuéntanos, Lalo. Sí, está increíble. La verdad es que el producto está quedando precioso. La idea es que, al final de cuentas, justo lo que intentamos fue crear esto, un viaje, ¿no? El producto literalmente se trata de un viaje. Y tan es así que el storytelling que gira alrededor de él habla sobre cómo un equipo tiene que llevar la solución, cualquiera que ésta sea, de Marte a la Tierra, ¿no? Entonces, alrededor de todo este storytelling viaja un producto vestido de la hermosa, que por cierto estoy aquí ahorita jugando, de la hermosa marca de Lego. Y lo que hacemos es justo lo que dijiste. Al final de cuentas, empezamos desde un punto en el que le llamamos inmersión, que es inmersión a este mundo agile, ¿no? Exacto. Donde te llevamos de la mano con tu equipo a saber qué significa realmente un comportamiento agile, todo lo que platicaba José Luis sobre el cambio realmente de mindset, ¿no? De cómo entrar a este mundo agile. Y a partir de ahí, de este kickoff, ¿no? De este inicio del producto que es la inmersión, nos vamos paso a paso sobre cómo crear este equipo o este mindset agile, ¿no? Pasando desde temas de competencias, que en este caso nosotros le llamamos entrenamiento, ¿no? Tocando obviamente herramientas ya dentro de la metodología como Kanban, como Scrum, sin llegar obviamente a un punto demasiado técnico, ¿no? Porque la verdad es que no queremos que te metas en este mundo que ya es, pues sí, demasiado técnico, un poco por allá, sino más bien darte las herramientas de cómo se usan, cómo funcionan y cómo funcionaría la mejor en tu equipo, ¿no? Y llegando a puntos tan importantes ya al final del producto como los entornos VUCA, ¿no? Que nos encanta porque al final todo este producto te lleva por una planeación increíble con tu equipo, te muestra cómo hacerlo de manera agile y al final te metemos a cómo cambiaría todo el producto, la idea de tu equipo en un entorno VUCA, ¿no? Ahí va cerrando un poco el producto y termina con un tema ya de retrospectiva, de un poco de medición de data, cómo enseñarte a ver estos análisis de la data de tu equipo y de los proyectos que lleven. Es un journey de inicio a fin de una cultura agile y un mindset que tiene que cambiar sí o sí si tomas el producto. Oye, déjame redondear un poco esa... Sí.
Dale. Dale, James. Gracias. Me queda una duda. ¿Cuál es el beneficio número 1 de la cultura Agile? ¿Quién se la quiere aventar? Para mí el beneficio número 1 es entregar valor en la menor cantidad posible, en la menor cantidad de tiempo posible. Es decir, tenemos que cambiarnos esta idea de que tengo que esperar 6 meses en un proyecto para entregarlo completo porque quiero el auto en mano y quiero que esté 100% terminado. Tenemos que empezar a ver realmente cómo entregar valor de manera iterativa, ¿no? Cómo entregarlo. A lo mejor no te entrego el coche, pero mira, de hecho, realmente el diseño automotriz es así, ¿no? Dan pequeñas células de trabajo y te dicen, quiero que tú diseñes el faro, ¿no? El faro de atrás. Y ese equipo se dedica exclusivamente a diseñar el faro y queda increíble. Y no está el auto completo, pero el faro es una entrega de valor, ¿no? Para mí eso es el número 1. ¿Para ti, Adrián? José. No, pues yo para mí, al final... Para mí realmente el tema de la agilidad es cómo agarra estas metodologías de muchos lados y las está llevando a que, como lo dijo José, ahora sí es en serio. O sea, yo sí veo a los equipos ágiles, cómo son, cómo construyen la confianza en los equipos, cómo cuando nosotros decimos rompamos paradigmas, trabajemos en equipo, hagamos cosas distintas, salgamos de la caja. Bueno, esta metodología lo que hace precisamente es que esas cosas pasen. Y hoy los equipos ágiles que hemos visto son equipos con mucha confianza, son equipos que entregan valor rápido, son equipos que fracasan, pero que rápidamente empiezan a mejorarlo, pero sobre todo que lo hacen de una manera orgánica, que no es como un top-down, sino que los equipos se autoorganizan. O sea, no necesita haber un line manager, no necesita haber el gerente divisional. No, pasa y son autoorganizados y agarran ritmo. Algo que me gusta mucho de esta metodología es la cadencia. Y siempre lo comparamos con andar en bicicleta. Puedes andar en bicicleta lento, pero en una cadencia constante. No necesitas ir en chinga y eso es allá. No, hay que agarrar cadencia, hay que agarrar constancia de manera como un flujo, ¿no? Como en trenes. Bueno, que ya safe es más técnico. Y nada más para redondear rapidísimo, y se los juro que ya con esto cierra, es que nos dimos cuenta que hay muchas partes técnicas que las empresas quieren meterlas a fuerza, ¿no? Los dailies, los sprints, los refinamientos, y nos encontramos, y por eso creamos este producto Lego Agile Thinking, que va más anclado en los comportamientos, en la conducta, en los valores, pero con ciertas técnicas. Es el otro lado donde arrancaba ahí José Luis, que es lo más profundo, ¿no? James, José, ¿qué? Cuéntanos. Nada más elegir, que ya más o menos mencionaste un poquito, pero yo lo que resaltaría es el cambio en la estructura. Es decir, la ruptura de las áreas funcionales, la creación, como decías, de equipos, de células transversales, efímeras, y por ende el cambio significativo del liderazgo, que está sustentado bajo un modelo muy tradicional, funcional, jerárquico, y de repente, ¡pum!, se dinamita esa estructura y entonces tiene que adoptar otro tipo de actitudes, de competencias, de procesos de diálogo, de coordinación, de colaboración, de empoderamiento, de desarrollo de la dinámica del equipo. Entonces, al final del día, para mí, ese beneficio, que es catapultar de alguna manera los organigramas rígidos y funcionales, permite justo la creación de estas células, la modificación del liderazgo y por ende de la cultura. Yo es lo que destacaría. Ahora yo los ojitos, yo quisiera... James, cuando dijo el liderazgo, José. Sí. ¿Ibas a decir, Jaime? No, que traía el tema del liderazgo, era el que yo traía en la mente como un tema de los beneficios. El que te picaba. Sí, me pica porque la realidad es que hoy, a distancia, vivir un liderazgo a distancia es complejo, ¿no? Y entonces este tipo de metodologías o esta metodología nos permite de una u otra manera pasar a la acción de manera más puntual, más eficaz. Y me acuerdo, mencionabas, Adrián, pero yo me acuerdo en alguna ocasión en Expresso. Venga, la anécdota, suelta la anécdota. Me acuerdo en Expresso que me pidieron un proyecto
para el departamento de bodas de Palacio de Hierro. Y yo me llevé haciendo el proyecto 7 meses. Y 7 meses no le entregué ningún resultado a la compañía. Y hoy que lo veo desde afuera... ¡Qué lento! Estaba de vacaciones. Y no es que no estuviera trabajando, pero no había estas entregas, estos ciclos para estar entregando de manera... Y de una otra manera ellos tocando base con el equipo de Palacio, con el equipo de sistemas, con el equipo de bodas, se hacía complejo. Y lo que sucedió es que para cuando entregué el proyecto, el objetivo original pues, había cambiado, porque el mismo tiempo lo había hecho obsoleto. Entonces... Fíjate que... No, hombre, y eso en aquel entonces. Imagínate, ahorita la obsolencia es de días. Envejecí mi proyecto. Así. Wow. Hace un ratito que veía a Lalo hablando de... hace un ratito que veía a Lalo hablando del Lego y con las piezas, justo también quería agarrar esa avenida, ¿no? Porque yo sí he sentido, bueno, Lalo, obviamente, Jaime, ¿qué pasa con Lego como metodología seria? Lego Serious Play, obviamente, todas las bajadas que hacemos en el despacho. ¿Qué pasa con el Lego que os genera esa emoción y transformación de espacios de casa, de oficina? Ya has visto fotos de toda la naturaleza. ¿Qué pasa? ¿Qué magia tiene el Lego como metodología de trabajo? Para mí es una palabra muy rica. Es demasiado sexy. O sea, hemos hablado de los targets, que hoy están rotos, ¿no? Esa línea que tú dijiste que se rompió, hoy está roto. Entonces, una marca tan potente que toca desde los duplos chiquititos hasta personas prácticamente 80, 90, 100 años, los que quieran para arriba, pueden tener este contacto y tocan algo maravilloso que es la imaginación. Y evidentemente pues hay todo un trabajo atrás de todo el equipo de marketing, pero es muy sexy la marca y es una marca que está en constante movimiento de manera obsesiva. ¿Tú qué ibas a decir, Lalo? Pero nada más, lo que acabas de decir, la imaginación. O sea, te permite empezar a crear de una u otra manera estos imaginarios a través del juego, a través de la interacción con el producto. Y me arrancaste la palabra de la boca. Para mí, la verdad es que Lego forma, digo, al final de cuentas, además de que forma parte del crecimiento de muchas de las ahora generaciones como yo, millennials y centennials que vienen, que crecimos. No los metamos en las generaciones, Lalo, porque ya valimos madre. Yo también jugué con Lego, no jodas. Yo también jugué con Lego. Ahora ya hay una simplificación, los boomers y los millennials, chingada. Lo que valió madre. Pero lo que les iba a decir es que para mí forma esta sensación de logro que te da desde muy temprana edad, ¿no? El poder armar un Lego viene desde lo más simple, que te dan un carrito de 4 piezas, hasta ahora los Legos que no sé si han visto, Architecture y el Lego Aventador, ¿no? De Lamborghini. Exacto, o sea, el patito. te da esta sensación de logro de construcción, ¿no? Y además, lo que iba a decir de que dijo James es, una vez que lo terminas de armar, te dice, ok, ya lo armaste, ahora, ¿qué más puedes hacer? Y te deja el libro. Rómpelo. Exacto. Y luego rómpelo, destrúyelo y vuelve a construir, ¿no? Por más lindo y precioso que esté, te da esa sensación. Bueno, yo soy amante también, aquí yo soy amante de varias, amo aquí mi combi, y desarmarla y volver a armarla es encontrar otro storytelling, ¿no? Entonces, la verdad es demasiado sexy trabajar esta metodología. A ver si podemos encuadrar en la salida todos. ¿Qué tip da cada uno? Sí, vamos a darnos un tipcito. ¿Cómo podemos habilitar de una mejor forma esta metodología, este producto que les hemos estado un poco platicando, que estamos cocinando a fuego lento microondas de Lego Agile Thinking? ¿Cuáles serían los tips para habilitar este producto enfocado desde la cultura, desde un tema de comunicación, James, o desde un tema de entrenamiento y de co-creación? Arránquense, ¿quién quiere? Pues yo quisiera justo unir este último hilo que se quedó ahí del Lego y conectarlo con una de tus primeras preguntas, que es el desaprender. O sea, esa sensación que tienes cuando armas un Lego y que no quieres que se derrumba, pero cuando metodológicamente el Lego Serious Play tienes que tu constructo romperlo,
una vez que lo haces la primera vez, luego encuentras el placer de construir para luego desarmar y volver a empezar. Entonces, para mí, sin ninguna duda, el tip es estar abiertos a desaprender, a dejar de hacer lo que hemos hecho hasta ahora, lo que nos ha significado nuestras creencias, para abrirte a nuevas posibilidades. Venga, James. Híjole, el tema de la comunicación, de construir mensajes que logren sensibilizar a los líderes y al equipo, juega un rol fundamental para que se adopte de una u otra manera esta cultura Agile. Entonces, creo que algo que estamos aprendiendo ahora en la comunicación es que, y lo hemos platicado, que el mensaje ya no es lo relevante, sino es lo que hace sentir con el mensaje. Y entonces, si queremos hacer sentir el mensaje, ¿cuál es la experiencia que genero para que sientas el mensaje? Entonces, uno de los retos más grandes en la transformación hacia la cultura Agile es cómo sensibilizo o cómo genero en mis líderes estas experiencias para que los haga comprender el valor de la cultura Agile. Ok. Lalo, ¿con qué cierras en esta etapa de Lego Agile Thinking? ¿Con qué nos vamos? A ver, aprovechando como para dar justo conexión con lo que dice James, a mí me parece importante dar a entender que este producto nace tan nativo de manera digital que empezamos a manejarlo con las escalas que tiene dentro de HDM, que es desde un NOC, ¿no? Un video de 60 segundos para poder mostrarte un tip de Agile, en este caso, hasta un Mastermind, que son ya prácticamente el producto más extenso que tenemos, que es, un poco antes de una certificación, ¿no? Es prácticamente una certificación. Pero lo importante es que esta sensibilización que menciona Jaime es cómo lo logramos con este producto, sensibilizar a todo el equipo dependiendo el canal que queramos llegar, ¿no? Es decir, ya no es necesario, como decía José Luis, tener una clase, ¿no? Ya no es necesario ir a un salón. Ahora te lo podemos ver por WhatsApp, lo puedes ver en TikTok, puedes ver una historia en Instagram y aún así aprender, aún así lograr entender cómo es la mentalidad Agile, cómo es esta metodología. Entonces, para mí, el tip, además de sumar a lo que dice José, que es aprender a desaprender, es entender que ya cambió, que definitivamente la forma de aprender las cosas, las nuevas metodologías, cambió constantemente. Y lo van a ver en nuestro próximo webinar, que es justamente sobre Lego Agile Thinking. Les vamos a dar todos los detalles increíbles de este producto. Ya cierro con mi comercial. Eso. Muy bien, Lalo. Pues muchísimas gracias a todos, que esperemos que no todo se quede nada más aquí. Queremos realmente escucharlos y saber qué es lo que piensan. Entonces, escríbanos en todas las redes, en Instagram, Facebook, LinkedIn, correo, Dr. Du, Dr. Daisy. Tenemos demasiados canales abiertos. Invítalos, José, a inscribirse. No, me niego. No olvides. Según esto. Venga, nos dice el equipo de producción que los invitemos y que digamos, suscríbete, dale like y no sé qué tanto. Entonces el equipo de producción nos pide que lo hagamos y nosotros decimos, realmente va a suceder, o sea, realmente el que nos escucha porque le decimos que se suscriba se va a suscribir. Y José Luis dice, no voy. Pero venga. Me niego. Yo, por el mero hecho de que yo les diga a ustedes que se suscriban, que le den like y que compartan, lo van a hacer. Yo cuando me piden eso justo es lo que no hago, por eso me niego a hacerlo, pero por primera y última vez, ya que me agarraron aquí de buenas en la casa del árbol, señores, suscríbete, dale like y comparte. ¡Qué horror! Espero profundamente que la productora se apiade de mí y lo edite. Por favor. No, lo van a poner en la entrada. Así va a arrancar el podcast, de hecho. Recuerden, sueñen en grande, vivan la vida y compartan todas sus experiencias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Cuídense mucho, cuídense.